Bien, amados hermanos, Dios me los bendiga en esta hermosa tarde. Ya estamos aquí para compartir la bendita palabra del Señor con ustedes. Y les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, desde Cunduacán, Tabasco. Hermanos, pertenecemos a la iglesia Ministerios Viva la Familia y estamos bajo la cobertura del apóstol Sergio Enríquez de Ministerios Ebenecer Guatemala, allá en, ¿cómo se llama? La quinta, bueno, lo importante es que estamos ya aquí para compartir esta palabra y queremos invitarle pues para hacer una oración y para ello vamos a invitar a la hermana Olga Lidia Ara Sánchez que nos dirija en esta tarde, hermanos, con una oración. Amén. Vamos a orar, hermanos, para que este momento sea de bendición a nuestras vidas. Amén. Padre, que moras en los cielos, te damos gracias en esta tarde, porque nuevamente, Dios, tú vas a alimentar nuestras vidas a través de tu palabra. Pedimos, Dios mío, que todas las personas que puedan conectarse sean bendecidas, sean prosperadas, sean edificadas con la enseñanza de tu palabra de este momento, Padre, y pedimos que uses la vida de tu siervo para que tu palabra pueda fluir, Dios mío, y sea de bendición para los que las escuchen. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Sí, hermanos, pues vamos a continuar con los temas escatológicos. Vamos a estar hablando temas que tienen que ver con el fin de los tiempos, ¿verdad? Y es importante que cada uno de nosotros vayamos pues anotando si es posible, hermanos, y si tienen alguna libreta a la mano, pues trate de anotar lo que usted comprenda, lo que usted entienda de la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar acerca de los postreros tiempos. Para ello tenemos que hablar, ¿verdad? Si vamos a hablar del final de los tiempos, tenemos que hablar de los primeros tiempos también. Y solamente vamos a tocar por encima, ¿verdad? Superficialmente el final de los primeros tiempos. La Biblia dice en Job capítulo 19, verso 25, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. La palabra del Señor, hermanos, indica en dónde concluye el final del inicio del tiempo. Fíjese, hubo un inicio del tiempo, ¿sí? Llamado también tiempo preliminar o tiempo de preparación, tiempo preparatorio. Por ejemplo, en el libro de Job, el autor dice, yo sé que mi Redentor vive y al final, ahí está marcando un tiempo, al final se levantará del polvo. Y cuando se habla del polvo, se traduce de la palabra hebrea afar, que también significa cenizas. Entonces, hermanos, este verso está haciendo alusión a nuestro Señor Jesucristo y está hablando de nuestro Redentor y está diciendo pues que al final de los primeros tiempos, ¿sí? Al final de el tiempo preliminar, al final de el tiempo preparatorio, el Redentor, nuestro Redentor, iba a ser crucificado. Porque en este versículo, hermanos, Job habla proféticamente de un periodo que finalizó con la crucifixión primeramente, ¿verdad? Todos sabemos o hemos escuchado que Jesucristo se hizo hombre por nosotros y que luego fue llevado a la cruz del Calvario, a un madero, ¿verdad? Y ahí fue crucificado. Y la Biblia dice que él no abrió su boca delante de sus trasquiladores por amor a nosotros. Entonces él fue crucificado y ahí él entregó su vida porque nadie lo mató. Él dio su vida por amor a nosotros. Y de esa manera estaba pagando el rescate
por la humanidad. Porque si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados, ¿verdad? No hay perdón de pecados y era necesario que Cristo muriera en la cruz del Calvario. Entonces, la crucifixión nos habla, hermanos, de un periodo que finaliza, pero no solamente la crucifixión, sino también el holocausto. La Biblia dice que Jesucristo fue hasta el lago de fuego y que ahí él fue hecho cenizas. Y entonces por eso es que dice la Biblia aquí, y al final se levantará del polvo, se levantará de las cenizas. Entonces Jesús fue al lago de fuego para que nosotros no tuviésemos que ser juzgados en el juicio del gran trono blanco. Porque recuerde que el que no esté inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Y eso ocurrirá en el juicio del gran trono blanco, o sea, en el tribunal del Padre. Pero los que ya hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, los que ya le hemos entregado nuestra vida, ya no tenemos que ir hasta el trono blanco a ser juzgados, sino que ya Cristo perdonó nuestros pecados y nosotros cuando participamos de la Santa Cena, allí nosotros en el tribunal del Espíritu Santo, nosotros estamos confesando nuestros pecados y estamos haciendo un análisis, ¿verdad? Un juicio de nosotros mismos con la ayuda del Espíritu Santo y ahí nosotros pedimos perdón por nuestros pecados. Entonces, ya Cristo murió en la cruz del Calvario, fue al lago de fuego y la Biblia dice que Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, no conforme a lo que dicen las iglesias, ¿verdad? No conforme a lo que dicen las religiones, sino conforme a como dice las Escrituras. Y ahí hay un tema muy interesante, pero no quiero entrar en ello. Solamente debo decir que los sacerdotes, cuando cambiaban el turno, hermanos, ellos salían o entraban, ¿verdad? El sábado a las 3 de la tarde y salían el sábado a las 3 de la tarde. Pasaban una semana en el servicio del sacerdocio. Entonces, Cristo Jesús hace un cambio, porque del sacerdocio levítico, Jesucristo hace el cambio al sacerdocio de Melquisedec. Entonces, Jesús tuvo que haber resucitado no un domingo en la mañana, sino un sábado a las 3 de la tarde para hacer el cambio de sacerdocio levítico a sacerdocio de Melquisedec. Dicho en otras palabras, entonces, hermanos, Job habló proféticamente de un periodo que finalizó, el final del inicio del tiempo. La crucifixión, el holocausto y la resurrección de Cristo marcan el final de este periodo. El Señor se levantó de entre las cenizas, subió a la tierra y posteriormente subió hacia los cielos. Yo creo que cuando Jesús decía allá en San Marcos 1:15 y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, cuando el Señor decía el tiempo se ha cumplido, estaba hablando, ¿verdad?, de el final del inicio del tiempo. Él venía a cumplir todas aquellas profecías que estaban dichas desde el Antiguo Testamento. Y entonces, hermanos, la Biblia nos habla que en Hechos capítulo 2 hubo un derramamiento del Espíritu Santo. Y es ahí donde se da el principio de los postreros tiempos. Fíjese, la crucifixión, el holocausto y la resurrección de Cristo marcan el final de el inicio de los tiempos. Y el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés marca el inicio
de los postreros tiempos, de los últimos tiempos. Así que desde aquel entonces ya se inició con los postreros días. Entonces dice Hechos capítulo 2, verso 17 al 20. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y cuando habla la Biblia de derramar, hermanos, está hablando de una palabra griega que se llama o que se escribe ekgeo. Y esa palabra tiene que ver con esparcir, con conceder. Entonces el Señor dice, esparciré, concederé de mi espíritu a todo ser humano. Fíjese, entonces en ese esparcir, en ese conceder, hermanos, también nosotros estamos tomados en cuenta por el Señor, por cuanto estamos viviendo en los últimos tiempos. Somos candidatos para ser llenos, bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una de las tres personas de la divinidad o de la Trinidad, hermanos. Entonces el Señor dijo que derramaría de su Espíritu Santo sobre todo ser humano. Si usted es un ser humano, usted es un candidato para ser lleno del poder del Espíritu Santo. Así que está contemplado, ¿verdad? Para que en estos días, hermanos, usted sea lleno, para que el Señor esparza y conceda a su vida, hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo. Fíjese que cuando leo aquí, hermanos, en el diccionario Strong, que la palabra derramar es conceder, ¿verdad? Se concede algo a quien se le pide, a quien se lo pide. Entonces el Señor dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Entonces tenemos que pedir el bautismo en el Espíritu Santo, porque si pedimos, entonces el Padre va a concedernos por medio de su Hijo el bautismo con el Espíritu Santo. Ahora, en los postreros días, dice Hechos capítulo 2, verso 17, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos. Esa palabra hijos, hermanos, es la palabra huios. Huios se refiere a un hijo que está en desarrollo, a un hijo que se está desarrollando, a un hijo que va madurando. Entonces, ¿a qué hijos el Señor les va a dar el bautismo en el Espíritu Santo? Aparte de los que le pidan, hermanos, también es necesario que sean hijos maduros, que estén en desarrollo. Entonces la Biblia dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas. Y esa palabra hijas es la palabra sugader o sugater, que significa hija espiritual. Entonces, sobre todos aquellos que estén bajo una paternidad espiritual, hermanos, dice la Biblia que ellos van a ser llenos del Espíritu Santo y van a profetizar. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y la palabra profetizar, hermanos, viene del griego profeteuo, que significa, hermanos, hablar bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, ellos, los jóvenes, en este caso los hijos y las hijas maduras y maduros espirituales, hermanos, van a hablar de parte del Señor a la iglesia, van a profetizar. Y la profecía, hermanos, la Biblia dice que es para exhortación, para edificación y para consolación. Entonces, hermanos, vamos a tener hermanos dentro de la iglesia
y debemos ya estar pidiéndole al Señor porque estamos viviendo en los postreros días. Debemos estarle pidiendo, Señor, bautiza a nuestros hijos, a nuestras hijas, aquellos que están en un desarrollo, que van hacia la madurez, aquellos que se sujetan, aquellos que son hijos espirituales. Entonces, la palabra profetizar tiene que ver con hablar bajo la inspiración del Espíritu Santo, pero también la palabra profetizar tiene que ver con ejercer el oficio profético. Entonces el Señor va a levantar ministros que sean profetas. Recuerde que, hermanos, la iglesia necesita los 5 ministerios para desarrollarse de una manera integral. Necesita apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y los profetas, hermanos, hablan bajo la inspiración del Espíritu Santo, pero también ejercen un oficio profético, un ministerio. Y también esa palabra profeteuo, hermanos, tiene que ver con predecir, con hablar, hermanos, palabra de parte del Señor de cosas que van a ocurrir en un futuro, ¿verdad? Lejano o no muy lejano o cercano. Pero también, hermanos, un profeta habla, decíamos hace un momento, para edificar. ¿Sí? La palabra que va a dar un profeta es para bendecir a la iglesia, para darle consuelo, para darle ánimo, para ayudarla a crecer. Una profecía nunca es para insultar a la iglesia, nunca es para ofender a la iglesia, sino que la profecía, hermanos, es para edificar, para consolar y para exhortar. Y exhortar es aconsejar, hermanos, amablemente, con el propósito de que se continúe, hermanos, en la lucha espiritual. Entonces, la Biblia dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Pero también dice, vuestros jóvenes verán visiones. Y cuando se habla de jóvenes, la Biblia aquí, hermanos, ocupa en el original, se ocupa la palabra neaniscos. Y neaniscos son jóvenes en edad de servicio militar, menores de 40 años, pero que ya están en la edad de servir. Entonces, esos jóvenes que se están desarrollando y que ya están en el servicio al Señor, ¿verdad? Verán visiones. Y esa palabra verán visiones, hermanos, visiones tiene que ver con la palabra jórasis. Y eso significa que estas personas que sirven en la iglesia, hermanos, sus ojos espirituales serán abiertos. Qué maravilloso, ¿verdad? Que el Señor dice que en estos tiempos escatológicos, en los postreros tiempos, en los postreros días, a nuestros jóvenes se le van a abrir los ojos espirituales y van a poder ver y conocer el mundo espiritual, y a través de esas visiones van a traer un mensaje que también edifique, que consuele y que exhorte a la iglesia. Eso significa, hermanos, que en estos postreros días el Señor tiene un especial interés en hacer que la iglesia vaya creciendo más y más. Y cuando hablo de crecimiento, me refiero a un crecimiento espiritual, a un crecimiento en el conocimiento de la palabra del Señor, a un crecimiento en la relación con Dios. Porque ese es el primer crecimiento que debe haber en la vida de una iglesia. Y el crecimiento numérico se va a ir dando como consecuencia lógica y normal o natural, hermanos, de un crecimiento espiritual en la iglesia. Pero la Biblia dice, en los postreros días, estamos viviendo los postreros días, hermano.
desde el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Y dice, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aquí la palabra que se usa para ancianos es presbúteros o presbíteros, o sea, líderes, personas mayores, las personas que se han desarrollado, hermanos, dentro de la iglesia y que han llegado a ocupar, ¿cómo decirle? Un servicio dentro de la iglesia y que ejercen un liderazgo. Ellos soñarán sueños. Y la palabra sueños aquí es enupnion, que es un sueño con mensajes sobrenaturales de parte de Dios. Qué maravilloso entonces, hermanos, que el Señor está trabajando en favor de la iglesia y que va a usar a la misma iglesia, hermanos, para su crecimiento, y que también va a desarrollar ministerios dentro de la congregación, como lo son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero esto está hablando en los postreros días. Y luego dice, en los postreros días. Y de cierto, dice, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo pues que esos siervos son dulos y las siervas son dule. Los dulos, hermanos, y las dules son esclavos entregados al servicio de Dios. Esclavos, puede ser que sean, en el diccionario Strong dice que son esclavos involuntarios o voluntarios, ¿verdad? Porque hay gente que llegó y no esperaba pues que estuviera en el servicio del Señor, porque el Señor llamó a su esposo o llamó a su esposa al servicio del Señor de tiempo completo, y entonces pues ni modo, ¿verdad? Ahí va de manera involuntaria. Claro que ya estando ahí y conociendo al Señor, se convierte en un siervo o una sierva voluntaria. Pero lo que dice la Biblia es, hermanos, que en aquellos días el Señor le iba a esparcir, a conceder el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, esto está dentro de las promesas del Señor. Y el Señor le dijo a los discípulos, no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Es importantísimo y necesario, hermanos, que nosotros recibamos el don del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, porque es poder. La Biblia dice en Hechos capítulo 1, verso 8, y me seréis testigos. Pero primero dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y entonces ahí menciona, ¿verdad?, diferentes lugares. Entonces, hermanos, es importantísimo que nosotros entendamos que estamos viviendo en los postreros tiempos. Y la Biblia dice luego, ¿verdad?, que y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Eso lo vamos a explicar en unos segundos. Fíjese, el Señor resucitó y permaneció en la tierra por 40 días, hermano. Posteriormente fue recibido en el cielo, de donde vendrá nuevamente, porque eso fue lo que le dijeron los ángeles a los discípulos que estaban mirando hacia el cielo. Y le dijeron, ¿qué hacéis, varones, mirando hacia el cielo? Así mismo como lo habéis visto ir, así mismo volverá o regresará. En Pentecostés, hermanos, o sea, 50 días después de la resurrección del Señor, descendió el Espíritu Santo y se cumplió la primera parte de lo que profetizó Joel.
Por eso lo acabo de explicar ahorita, donde señala que en el postrer tiempo Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne, sobre los hijos, sobre las hijas, ¿sobre quién más? Sobre los jóvenes, sobre los ancianos, sobre los siervos y las siervas. Entonces, notemos que en el día de Pentecostés, Pentecostés, hermanos, comienza la era de la iglesia y ya está inaugurado el postrer tiempo a partir de ese momento, en donde también, hermanos, se manifestarán de manera secuencial los siguientes acontecimientos, porque ahí dice, pues, en Hechos capítulo 2, verso 17 en adelante, usted puede buscarlo, pero dice, y daré prodigios en el cielo. Y esa palabra prodigios viene de la palabra teras, que son señales que anuncian un suceso, algo extraño que hace que el espectador se maraville. Entonces, en estos postreros tiempos, hermanos, se van a ir dando, ¿verdad? Secuencialmente, no necesariamente consecutivamente, pues, pero se van a dar eventualmente prodigios en el cielo. Van a haber señales en el cielo que anunciarán algo, hermanos. ¿Sí? Las lunas rojas. Se han visto tantas señales en el cielo últimamente, cosas extrañas que nos dejan maravillados. Y eso ya se ha estado cumpliendo y se seguirán cumpliendo, hermano. Pero también dice que dará prodigios en el cielo y señales en la tierra. Y la palabra señales viene de la palabra semeión, que significa señal, marca, prenda, milagros y maravillas como señales de autoridad divina. Pero aguas y cuidado, hermanos, porque en estos tiempos se van a dar muchas señales en la tierra. Van a haber milagros y van a suceder maravillas, hermanos, como señal de que tienen autoridad. Pero recuerde, hermano mío, que también el enemigo hace señales. Cuando Moisés se presentó ante Faraón, llevaba su vara y el Señor le dijo que esa vara se iba a convertir en culebra delante del Faraón. Y cuando el Faraón vio que la vara de Moisés se había convertido en una serpiente, él mandó llamar sus brujos, sus hechiceros, quienes trabajaban con poder de la oscuridad, y también hicieron que sus varas se convirtieran en serpientes. Pero la serpiente de Moisés se tragó a las serpientes de los brujos, de los hechiceros que tenía Faraón. Ahora, es importante que aprendamos a discernir qué señales vienen de parte de Dios, qué señales vienen de parte de las tinieblas. Si una señal, hermanos, o alguien que hace milagros, alguien que dice, no sé, habla de maravillas, ¿verdad? De milagros, y está llevando a la gente hacia la idolatría, entonces no viene de parte de Dios. Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta, pero estas son evidencias de que ya estamos viviendo en los postreros tiempos. Y también dice, y daré prodigios en el cielo, señales en la tierra, sangre y fuego. Y esa palabra sangre viene de la palabra jaima. Y sangre, hermanos, se usa a veces para significar vida. Es decir, que podría haber en este tiempo, no que podría, va a haber derramamientos de sangre que equivale a quitar la vida o matar, hermanos. Y precisamente hoy hablábamos acerca de la violencia. Una de las causas por las cuales Dios hirió la tierra, una de las causas por las cuales Dios envió el diluvio en los tiempos de Noé,
fue por el auge de la violencia, porque había demasiada violencia en la tierra. Había mucha sangre derramada. Y sangre, hermanos, se usa también en sentido figurativo, superlativo, dice el diccionario Strong, para describir desastres y castigos. Entonces, hermanos, esto nos habla de los postreros tiempos, pero también la Biblia nos dice que habrá fuego. Y esa palabra fuego tiene que ver con la palabra pur en griego. Y dice que es la combustión de algún material. Entonces, hermanos, va a haber fuego. ¿Cuántos no hemos escuchado de los incendios ocasionados, verdad, por pozos petroleros, por conductos de petróleo o de combustible? ¿Cuántos hemos escuchado también de incendios, hermanos, mega incendios que han ocurrido, verdad? Pero también, si hablamos de fuego en el sentido, hermanos, pues espiritual, estamos hablando también de discordias. Va a haber discordias y va a haber provocación, y eso habla de fuego. El Señor dijo que Él no había venido a traer paz a esta tierra, sino que fuego. Había venido a traer espada. Entonces, hermanos, aquí la Biblia pues está hablándonos de la palabra fuego, y esa palabra también tiene que ver con hostilidad humana, tanto contra los judíos como contra los seguidores de Cristo. Y eso lo estamos viendo ahora, hermanos, ¿verdad? Cómo hay países que odian a Israel, y no solamente esos países odian a Israel, sino que también, hermanos, odian a todos aquellos que siguen a Cristo. En África hay mucha persecución, en Kenia hay persecución de los cristianos, pero no solamente ahí, aquí en México estamos sufriendo persecución los cristianos en algunos sectores de nuestro país y en otros países también. Entonces estamos viviendo en los postreros tiempos, en los últimos tiempos. Entonces la Biblia dice que en los postreros tiempos también el Señor iba a dar prodigios en el cielo, señales en la tierra, sangre y fuego, pero también vapor de humo. Y esa palabra tiene que ver con la palabra kapnos, que habla de neblinas de vapor. Entonces va a haber demasiada neblina, y eso va a ser ocasionado, hermanos, por fenómenos que van a ocurrir, hermanos míos, en la tierra. Y ya lo estamos viendo, que los polos, hermanos, se están evaporando. Entonces tenemos el cumplimiento de la palabra del Señor prácticamente, hermanos, literalmente al pie de la letra. Pero también dice que el sol se convertirá en tinieblas. Y aunque eso ocurre, hermanos, cada determinado tiempo con los eclipses, hermanos míos, esta palabra tinieblas tiene que ver con escotos. Y fíjese que el diccionario habla de tinieblas morales y espirituales, y habla de pecado y de maldad. El sol es el que ilumina pues la tierra. Y hermanos, el que el sol se convierta en tinieblas tiene que ver, hermanos, con un mover en la tierra, hermanos, de las tinieblas que van a venir a traer inmoralidad. Y ya la estamos viendo. Mujeres exigiendo justicia desnudas. Inmoralidad por donde quiera, hermanos. Los transvestis, los homosexuales y lesbianas y otros personas, hermanos, están exigiendo sus derechos de pecar y de cometer, hermanos, las atrocidades que ellos traen en su entenebrecido corazón.
se les ha oscurecido el entendimiento y la moral, hermanos, y se han alejado totalmente de Dios, que viven en una oscuridad, hermanos, espiritual. Y pretenden y quieren que las leyes, hermanos, también avalen esa oscuridad. El sol se está convirtiendo en tinieblas. La luz que hay en el mundo, hermanos, se está volviendo inmoral y se está alejando del Señor. No solamente, hermanos, la iglesia tradicional, ¿verdad? Imperial, que se llama Iglesia Católica, hermanos, se ha llenado de pecado y de maldad, sino que ahora también la iglesia evangélica está siendo, hermanos, atacada por las tinieblas, porque pues ya tenemos también pastores homosexuales, pastoras y predicadoras o profetas lesbianas, y bueno, estamos viviendo, hermanos, lo que la Biblia dice en los postreros tiempos, y la luna se convertirá en sangre. Entonces, amados hermanos, el profeta aquí concluye, el profeta Joel, diciendo: antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Hermanos, el día del Señor está hablando de, hermanos, de la tribulación y de la gran tribulación. Pero antes de la tribulación y de la gran tribulación, hermanos, vendrá el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, estas profecías, amados hermanos, nos permiten ver un panorama de lo que está aconteciendo en los últimos tiempos. Yo le invito, amado hermano, para que le pongamos un poco más de atención a la escatología, a lo que dice la Biblia, ¿verdad? Allá en Daniel, en Ezequiel, en Isaías, lo que dice la Biblia, hermanos, en algunos evangelios, lo que dice la Biblia allá en Apocalipsis, hermanos míos, y que aprendamos, ¿verdad?, escatología, y que le pidamos al Señor que nos dé la sabiduría y la revelación de su palabra para que nosotros podamos, hermanos, estar al tanto de lo que ocurre. Recuerde que la Biblia, hermanos, dice que bienaventurado aquel que dice dichosos, o bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de este mensaje profético. Entonces es importante que nosotros, hermanos, nos preparemos para la venida del Señor. Estamos más cerca que cuando comenzamos a creer en el Señor. El Señor viene, amados hermanos. Yo le invito a hacer una oración en esta hora y que el Señor nos dé sabiduría, ¿verdad? Yo quiero decirle, yo no soy un experto en escatología, pero necesitamos estudiarla y necesitamos predicarla y compartir hasta donde el Señor nos dé el entendimiento. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, presento, Señor, la vida de nuestros hermanos que están conectados escuchando tu bendita palabra. Les he dicho, Señor, que estamos viviendo en los postreros tiempos, en los postreros días. Tu palabra dice, Señor, que en el derramamiento del Espíritu Santo allá en Pentecostés iniciaron los postreros tiempos. Por lo tanto, Señor, yo te suplico en esta tarde, en esta noche, que venga de parte tuya un espíritu de sabiduría y de revelación para que podamos comprender tu bendita palabra. En el nombre poderoso de Jesús, abre nuestro entendimiento. Derrama de tu Espíritu Santo, Señor. Derrama del Espíritu Santo sobre toda carne, sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas, sobre nuestros jóvenes, sobre nuestros ancianos, sobre tus siervos y sobre tus siervas. Porque, Señor, ese es un cumplimiento de los postreros tiempos. Ayúdanos a discernir lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, Padre, en el nombre de Jesús. Danos esa sabiduría que tenían los hijos de Isaacar, Señor, que sabían distinguir los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer.
ayúdanos. Que podamos, Señor, despertar. Que podamos, Dios mío, abrir nuestros ojos ante la realidad que vivimos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Antes que nos vayamos, hermanos, que me hubiera gustado compartir con ustedes un audio que me enviaron hace unos momentos. Y esta hermana, antes de que comenzara el COVID, ella mandó un audio también anunciando y diciendo pues lo que iba a venir, porque lo había escuchado. Entonces ahora estaba diciendo que para diciembre y enero empezará una hambruna y que será una hambruna de aproximadamente 6 meses, hermanos, a nivel mundial. Entonces no sabemos, ¿verdad? Lo único que sí yo quiero decirle es que no cunda el pánico, ¿verdad? Sino que nos pongamos en las manos del Señor, porque la iglesia, hermanos, subsiste gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios es nuestro proveedor. Jehová es nuestro pastor. Él es nuestro Padre celestial. Por lo tanto, hermanos, tomémonos de la mano del Señor y confiemos en Él. Pase lo que pase, venga lo que venga, hermanos. Hay un rebrote, ¿verdad? Del COVID aquí en México. No sabemos cuántos estados ya están en semáforo rojo, pero nosotros como iglesia tenemos que ponernos en las manos del Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor me los bendiga abundantemente, hermano.